Y también está con nosotros la doctora Leonor Luna, una de las expertas que tiene nuestro país también en los temas de patologías de adulto mayor. Doctora Leonor, también la misma pregunta. A los adultos mayores que han sufrido, que han sido muchos de ellos también afectados por la enfermedad, que tienen miedo y también que de pronto se enfrentan a la incertidumbre o a las noticias falsas relacionadas con el proceso de vacunación, ¿cómo manejar estrictamente esa pedagogía, esa transmisión de confianza para que entren en el proceso de vacunación y cómo también enfrentar esa fatiga acumulada a lo largo de la pandemia? Buenas noches, señor presidente y demás integrantes de la mesa que hoy nos acompañan y ciudadanía en general. Es bien interesante la pregunta que usted hace y la voy a enlazar un poco con lo que el doctor Córdoba decía. El ser humano por naturaleza es un ser social y como tal, en el día a día es importante tener esas interacciones con otros. Para el caso de los adultos mayores en nuestra sociedad, una queja que hemos visto en los últimos años es que no está en ningún diagnóstico médico, pero que sí lo encontramos en la vida práctica y es la soledad que experimentan muchos de nuestros adultos mayores. Esa soledad que muchas veces viviendo en familia, entre comillas, son personas que son excluidas, que no se toman en cuenta para la toma de decisiones al interior de la familia. Entonces, yo llamaría la atención aquí a la familia, cualquiera que sea su dinámica, a que asimilen a ese adulto mayor en espacios de la cotidianidad. Mire, muchos de ellos lo único que necesitan es comunicarse, ser escuchados o también que a ellos los escuchen. Con eso podremos un poco vencer la incertidumbre, la desesperanza, el miedo, los temores. Y frente a la vacunación, si ya está más que visto científicamente la vulnerabilidad que tienen esta población, pues nos corresponde, y en el caso del sector académico, nuestra responsabilidad es impulsar la educación con el fin de que la gente conozca qué significa someterse o no someterse, recibir una vacuna y los beneficios que esto tiene. Si miramos un poco el pasado, por ejemplo, cuando la viruela, la peste de la viruela, ¿cuántos miles de millones de personas mató en el mundo? Sin embargo, en 1980 esa enfermedad ya quedó erradicada. Hoy las principales causas de muerte y de enfermedad son las enfermedades crónicas no transmisibles, precisamente gracias a los avances científicos y tecnológicos que hoy por hoy entregan bien para niños de 0 a 5 años, para niños de edad superior a los 5 años, un esquema de vacunación, un plan ampliado de inmunizaciones que básicamente lo que busca es promover la salud de esas personas. Como enfermeras somos unas convencidas del autocuidado como una estrategia y yo pensaría que la pandemia nos ha dejado múltiples aprendizajes y uno de los aprendizajes ha de ser el cuidar de nosotros mismos. Llamo la atención en que las personas que superan los 80 años es el segmento de población que más ha aumentado significativamente en nuestro país. Como decía un presidente, no es aumentarle vida a los años, sino años a la vida. Vivir una vida con calidad y con el mínimo deterioro, tanto en lo físico como en lo mental y en lo emocional. Entonces, nos corresponde seguir trabajando en ese sentido desde lo que implica la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, donde el eje central ha de ser el cuidado de sí mismo. Y ojalá la práctica del lavado de manos se convierta, así como hablamos de higiene oral, higiene corporal, higiene visual, el lavado de manos se incorpore como una práctica cotidiana. Nosotros en el día a día estamos manipulando elementos contaminados y muchas veces también manipulamos los alimentos y cosas que requieren un manejo especial. Entonces sí me parece que para nuestros adultos mayores tenemos que buscar espacios. Es muy importante esa recomendación,
doctora Leonor, y le agradezco porque usted como voz autorizada está planteando elementos que debemos seguir todos. Yo le agradezco muchísimo no solamente su comentario, sino el respaldo que usted ha hecho a todas estas campañas de salud en el país. Le envío un saludo muy especial y esperamos tenerla nuevamente en Prevención y Acción.